en esta computadora. Ok, pues empezamos. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, porque dediquéis esta horita de vuestro tiempo, no a mí, sino a vosotros mismos, porque es un poco el objetivo de este tipo de reuniones, ¿no? El que adquiramos conocimientos que nos puedan servir a nosotros mismos, con los que podamos mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Yo puedo ser un simple vehículo de información, esta información que tengo y que creo que puede ser valiosa para vosotros. El tema que nos reúne hoy es hablar de cómo las bacterias intestinales, nuestra microbiota intestinal, son aliadas a la hora de controlar las sensibilidades a alimentos, ¿vale? Un tema importante en el que sabéis que yo estoy volcada. Bien, pues lo primero de todo es presentar a nuestros protagonistas de la tarde, que por un lado son las bacterias intestinales, esa microbiota famosa de la que tanto estamos escuchando últimamente, y por otro lado las alergias e intolerancias a alimentos, que me gusta más llamarlas sensibilidades, ¿vale? A alimentos, porque contemplan muchos más aspectos que lo que comúnmente estamos habituados a escuchar, que es alergia e intolerancia, pero hay muchísimos comportamientos erróneos y alterados de nuestro cuerpo frente a los alimentos que a veces la medicina convencional no contempla. Y me gusta más hablar de sensibilidades porque en ese término yo sí que englobo todas esas alteraciones, todos esos conceptos mucho más allá de lo que a veces el organismo a nivel funcional está mostrando. Em, bueno, nuestros grandes protagonistas, realmente hoy los protagonistas son la microbiota, porque de las alergias e intolerancias ya os hablé en la reunión anterior, que si no tuvisteis ocasión de ver, está abierta en mi canal de YouTube, que podéis ver en cualquier momento, y donde un poquito profundicé en qué son, qué tipos son, cómo se producen, algunos de los motivos y cositas respecto a ello. Hoy nos vamos a centrar en cómo las bacterias intestinales nos pueden ayudar en este tipo de alteraciones. Para todos los que no me conozcáis, no sé si ahora mismo me estoy escuchando doble, así que creo que hay por ahí alguien con el micrófono abierto. Por fin cerramos micrófonos. Soy cofundadora de Espacio Cocoro, es nuestro espacio de bienestar y de salud. Soy licenciada en Biología por la Complutense, me dediqué durante más de 12 años a la investigación científica y en un momento dado de mi vida decido dar un paso mucho más personal a mi vida, a mi carrera, y me dedico a las terapias complementarias y naturales. Y desde aquí, bueno, pues me formo en mis dos grandes terapias, aunque he hecho otras muchas, es la kinesiología clínica y la terapia de Shiatsu, con la que actualmente trabajo en mi consulta, junto con mi marido y compañero de trabajo, José Ángel. Y bueno, yo soy especialista en alergias e intolerancias a alimentos y, por supuesto, en salud digestiva e inmunológica, porque van de la mano, como también hablaremos ahora en esta charla. Trabajamos fundamentalmente con tres tipos de terapias, que son la kinesiología, el shiatsu y el qigong. De esta parte última se ocupa fundamentalmente José. Y bueno, después de esta pequeña presentación, vamos de lleno con el tema de hoy, que son las bacterias intestinales. Vamos a meter en contexto. A ver, debemos ser conscientes de que nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, principalmente mucosas y la piel, están colonizadas. Tenemos encima de nosotros un universo de microorganismos, de bacterias, de virus, de hongos, ¿de acuerdo? Todos ellos viven en nosotros, principalmente en estas dos partes, en mucosa y en piel. Y especialmente tienen importancia muchas de los microorganismos que viven en nuestras mucosas. Al conjunto de microorganismos de nuestro cuerpo se le llama microbiota, y al conjunto de estos microorganismos que viven dentro de nuestro intestino delgado se le llama microbiota intestinal. Son estas bacterias de nuestro intestino las que tienen una especial importancia no solo en la salud y en el equilibrio de nuestro sistema digestivo, sino de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo. ¿Vale? Como veremos un poquito más adelante, sus funciones son importantísimas en el equilibrio de nuestra salud. Juegan un papel crucial y por eso es de vital importancia que las mantengamos en equilibrio, que las mantengamos bien. Vamos a hablar de dos conceptos fundamentales respecto a esta microbiota intestinal para que las conozcamos y sepamos cómo llegan a nosotros
y cuáles son sus funciones, porque conociendo estos dos aspectos podemos entender mucho mejor por qué son tan importantes. La reunión de hoy está como muy enfocada a relacionarlas con sensibilidades a alimentos, pero no hay que dejar de lado que la microbiota juega un papel importantísimo en todos los aspectos de nuestra salud, de modo que podemos relacionarla con múltiples patologías y con situaciones muy, muy distintas. Yo la centraré un poquito hacia esta parte, pero quiero que las contemplemos como un factor que cada vez más de las investigaciones científicas se está considerando como ayuda base de problemas tan importantes como Alzheimer, síndrome metabólico, diabetes, obesidad. Así que fijaros la importancia que tienen estas bacterias y con qué patologías las podemos relacionar. ¿De acuerdo? Así que no las desdeñemos, no porque sean bacterias pensemos que son menos importantes. Para mí fue súper revelador cuando conocí y descubrí cómo llegan a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Porque se piensa o se pensaba hasta hace relativamente poco que cuando estamos en nuestro nicho de creación, en el útero materno, somos estériles. ¿Vale? Ahí se supone que no hay ninguna bacteria, pero en las últimas investigaciones ya nos están diciendo que sí, que en el útero materno ya empieza a haber bacterias colonizadoras. ¿De acuerdo? Pero si somos estériles, si realmente lo fuéramos, de repente, ¿cómo nos llenamos de bacterias? Mirad, pues nos llenamos en dos momentos fundamentales. Uno es en el momento de nuestro nacimiento, pero no un nacimiento a través de un parto vaginal. Es cuando pasamos a través de la vagina de nuestra madre, en el canal del parto, cuando nos impregnamos de ese gran regalo que son las bacterias que están colonizando la parte vaginal, ¿de acuerdo?, de una mujer. Así que ese primer baño nos enfunda, nos regala, nos embebe de esa primera colonización de bacterias. La segunda gran ruta por la que adquirimos bacterias en nuestro intestino y en nuestro cuerpo es a través de la lactancia materna natural. ¿De acuerdo? Es súper bonito lo bien y lo perfecto que funciona el cuerpo porque fijaros, las bacterias de la madre que están en nuestro intestino atraviesan el torrente, van hacia la linfa y a través de la linfa suben hasta el pecho y del pecho salen a la leche materna, ¿de acuerdo? Se mezclan con la leche materna y salen por nuestro pecho como alimento de nuestro hijo, no solo aportándole los nutrientes necesarios, sino esas primeras cargas microbianas que van a recibir los intestinos de nuestros bebés. Así que importantísimo la lactancia materna y el parto vaginal. Por eso ya se sabe que los niños que nacen por cesárea y que son alimentados por leche de fórmula, estos dos factores combinados o por separados hacen que estos niños tengan una diversidad y un número y tipo de bacterias muy distintos a los niños que han nacido a través del canal del parto y que han sido alimentados de leche materna. No voy a entrar en si son mejores o son peores, son distintas, pero lo que sí está claro es que niños que han nacido por cesárea o alimentados desde edad muy temprana con leche de fórmula tienen sistemas inmunológicos mucho más susceptibles, mucho más sensibles y suelen experimentar muchas más intolerancias a alimentos que los niños que han sido alimentados con una lactancia materna y además prolongada y han nacido por el canal del parto. Podríamos dar incluso una charla respecto a esto. Es apasionante este momento de la colonización y me parece importante transmitirlo, porque así entendemos también que por qué me parezco a mi padre o por qué me parezco a mi madre. Y es que realmente heredamos de ellos parte de esas bacterias que van a determinar cómo somos. ¿De acuerdo? Porque también el padre ahí tiene mucho que ver. Por eso digo que no solo no somos estériles realmente en el útero materno. ¿Vale? Así que todos estos momentos son decisivos en nuestra colonización, nuestra primera colonización del intestino. Pero bien es cierto que estos primeros momentos son decisivos y que nuestra microbiota intestinal va evolucionando durante los primeros 4 años de nuestra vida hasta estabilizarse, va creciendo en diversidad, como nos muestra este gráfico, y que en ese momento de esos 4 o 5 años, normalmente el crecimiento de diversidad se ha estabilizado, va a ser la microbiota que tengamos ya como adulto y que a lo largo de nuestra vida se va a mantener estable, salvo que ocurran sucesos importantes que rompan la diversidad, que no la alteren, que va a ser de todo lo que vamos a hablar a lo largo de la charla, para que al final de nuestra vida
esta diversidad vuelva a disminuir, ¿de acuerdo? Pues damos diversidad y esto nos indica que los momentos más susceptibles de sufrir ciertas patologías, porque nuestro sistema inmune está más débil, porque nuestro sistema digestivo está más débil, va a ser edades tempranas y edades tardías. Y es que no podemos perder de vista que tres factores van de la mano siempre: sistema inmunológico, sistema digestivo y microbiota intestinal. Realmente son una tríada que no se pueden dejar aparte una de la otra, van siempre juntas. El equilibrio de una influye en los demás equilibrios, ¿de acuerdo? Entonces, em, ¿qué pasa a veces en estos primeros 4 años de vida? ¿Vale? Hace unos años empezó a estudiar que las últimas generaciones de adolescentes han perdido diversidad bacteriana. Y eso empezó a ser como, bueno, objeto de estudio porque resultaba muy curioso. Y es que en la época de los 80 y de los 90 hubo un boom de que las madres se volvieron un poco locas y empezaron a extremar los cuidados y la limpieza de sus niños, ¿de acuerdo? No les dejaban tocar la tierra, jugar en el suelo, mancharse, ensuciarse, chuparse las manos. Y eso empezó a hacer que las bacterias de su intestino empezaran a disminuir en diversidad, tuvieran menos tipos de bacterias distintos y eso tenía una clara predisposición a sufrir cierto tipo de patologías, sobre todo relacionadas con su sistema inmune. Su sistema inmune no reaccionaba tan bien como el de otros niños, que sí entraban en contacto con la naturaleza. Y eso es porque la microbiota, la diversidad de microbiota ayuda a que el sistema inmune se entrene y pueda responder cuando somos adultos mucho mejor ante las circunstancias de posibles agresiones. Así que es importante, ¿vale? Esta diversidad y entrar en contacto con lo que es la vida, no podemos aislarlos. Bien es cierto que además hay momentos en nuestra vida que por ciertos factores, como veremos, se puede producir una pérdida de diversidad puntual. Eso serían situaciones de desequilibrio, de disbiosis, con las que el cuerpo tiene mucha capacidad y puede reaccionar rápidamente y recuperar el equilibrio sin ningún problema. La cuestión es que cuando estas situaciones ya no son momentáneas, sino que se prolongan en el tiempo, empezamos a ver que estos momentos de pérdida de diversidad puntual, como puede ser así, lo que llaman periodos disruptivos, dejan de ser puntuales y empiezan a alargarse en el tiempo. Toma de medicamentos, bueno, ahora hablaremos de todo ello, sobre todo dietas desequilibradas, estilos de vida. Lo que crean al final es un caldo de cultivo, es una situación base de inflamación que hacen que perdamos diversidad microbiana, que se alteren nuestros intestinos, que se altere nuestro sistema inmunológico y que se vayan creando desequilibrios en todo nuestro organismo, ¿de acuerdo? Desequilibrios importantísimos respecto a nuestra salud. Y es que fijaros, se sabe que la microbiota estable, ¿de acuerdo? Un equilibrio, la microbiota promueve mecanismos antiinflamatorios. Es una de las grandes funciones, como ahora veremos, otras de ellas, pero promueve o controla la inflamación. La inflamación es la base, es el terreno base de muchas de las patologías que sufrimos hoy en día. Así que qué más importante que mantener nuestra microbiota saludable para también mantener los mecanismos antiinflamatorios en perfecto estado. Veremos un poquito más adelante qué más cosas hacer para ayudar a esta microbiota y para controlar todos estos mecanismos. Es importante, como os decía antes, también saber qué funciones cumple esta microbiota intestinal en nuestro cuerpo para entender su importancia. Por supuesto, que como están en el intestino, pues están muy relacionadas con los procesos digestivos, terminan de digerir todos los alimentos que ingerimos a través de la dieta y ayudan a la absorción de los mismos en las paredes intestinales, ¿de acuerdo? La absorción de los nutrientes y el final de la digestión ocurren en el intestino delgado y es aquí donde ellas están presentes, así que ayudan a estos procesos. Si a veces
la microbiota está desequilibrada, no se absorben correctamente ciertos nutrientes y se producen desnutriciones, desequilibrios a la hora de absorber ciertas vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, moléculas muy importantes para el mantenimiento, para nuestra reconstrucción, nuestra reparación y para todos los procesos metabólicos básicos del organismo. Pero es que además de ayudar a la absorción de ciertos nutrientes, ellas mismas, las bacterias de nuestro intestino, sintetizan varios nutrientes esenciales para nuestro equilibrio. Estos nutrientes que a priori pensábamos que no eran demasiado importantes, cada vez se están descubriendo más y algunos de ellos son tan importantes. Fijaros, las bacterias del intestino fabrican parte de nuestra vitamina B6, B12, del ácido fólico que necesitamos, de la vitamina K, que tiene que ver mucho con la coagulación. Eh, Sintetizan varios aminoácidos, ¿de acuerdo? Ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios, como el ácido acético, el butírico, el propiónico, que tiene efecto antiinflamatorio y protector. Así que no solamente ayudan a la absorción, sino que ellas mismas fabrican metabolitos importantísimos. Por otro lado, junto con el sistema inmunológico tienen esa actividad de barrera defensiva. La microbiota directamente porque cuando un microorganismo está intentando entrar en nosotros, está intentando colonizarnos e infectarnos, las bacterias de nuestro intestino luchan físicamente con estas bacterias para desplazarlas y producen sustancias antimicrobianas para matarlas. Así que nuestro primer antibiótico natural son las propias bacterias de nuestro intestino. Sé que a lo mejor me emocionó mucho, pero es que me parece tan interesante, tan increíble lo que ocurre en nosotros, todos los mecanismos que tenemos, tan preciosos, que somos una máquina perfecta. No me cansaré de decirlo, y aunque la bombardeemos, aquí estamos y conseguimos reequilibrarnos, ¿vale? Por otro lado, fabrican metabolitos esenciales en nuestro organismo, como pueden ser hormonas tipo serotonina o dopamina, que intervienen en la comunicación entre el eje del cerebro superior y el cerebro intestinal, el famoso eje intestino-cerebro, el good brain axis, que tanto nos controla, ¿de acuerdo? No solo el cerebro superior es el encargado de controlar nuestro cuerpo, sino que ya se sabe que el segundo cerebro del intestino juega un papel fundamental en esto. Pues las bacterias del intestino favorecen la comunicación, el intercambio de información a través de estos dos cerebros y del eje intestino-cerebro. Regulan el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, por eso están tan relacionadas con patologías relacionadas con el metabolismo, ¿vale? El síndrome metabólico se puede controlar también en una parte ayudando con un equilibrio de la microbiota por esta parte, por esta función que tienen las bacterias. Y como último punto, hay muchas más funciones de la microbiota, pero bueno, quería recogeros las más importantes. Son moduladoras del sistema inmunológico, porque ayudan a presentar antígenos, a presentar partículas al sistema inmune y que el sistema inmune reaccione o no frente a ellas. Y aquí es donde enganchamos con nuestro segundo gran protagonista, que son las sensibilidades a los alimentos. Porque cuando la microbiota está alterada, también de una forma alterada le está presentando al sistema inmune partículas que en circunstancias normales el sistema inmune no reconoce como extrañas y no reacciona frente a ellas. Pero cuando a lo mejor la microbiota está alterada, los alimentos no son bien digeridos, estas bacterias patógenas y alteradas muestran alimentos al sistema inmune y les dice: sistema inmune, esto no es normal, reacciona frente a ello, y nos encontramos con una sensibilidad al alimento. ¿De acuerdo? Así que aquí es donde entra en juego, relacionamos estos dos factores, microbiota y sensibilidad a los alimentos, ¿vale? Es un desequilibrio de la microbiota lo que a veces hace mostrar información eh, alterada al sistema inmune y que reaccione de forma errónea. Veremos que hay otro factor determinante en esto que ahora os comentaré. Muy bien, pues ya sabemos lo importante que es el equilibrio de las bacterias en nuestro intestino para muchas funciones. Ahora
quiero mostraros qué pasa cuando el equilibrio se rompe, ¿de acuerdo? Cuando el equilibrio intestinal de nuestra, no solo de nuestra microbiota, porque aquí voy a empezar a hablar de otro factor muy importante que ahora os comentaré, qué pasa cuando el equilibrio intestinal se rompe de una manera genérica. Bien, estas bacterias de las que estamos hablando todo el rato, ¿vale? Que están en nuestro intestino delgado y que cuando están en situación de equilibrio se denomina eubiosis normalmente, pues son bacterias principalmente de las familias de bifidobacterias, lactobacterias y propionibacterias. No solamente de estas, sino de muchas. Tenemos una diversidad bastante grande de cepas bacterianas. Las cepas son como bueno, individuos distintos, están las familias, los géneros y las especies, pues sería como el primer apellido es el mismo y luego tienen bueno, pues distintos segundos apellidos que las hacen un poquito diferentes entre sí. Estos, hay que considerar una cosa, a ver, es una pregunta que mucha gente se hace y que quiero que quede muy clara. El equilibrio no significa que solo haya bacterias buenas, ¿de acuerdo? El equilibrio significa que hay bacterias buenas, beneficiosas, que hay bacterias malas o patógenas, pero que ambas están en equilibrio, ¿vale? Necesitamos de las dos, pero que estén en el equilibrio que el cuerpo considera estable. No significa quito las malas y me quedo con las buenas, porque esto no es equilibrio, ¿vale? También un sobrecrecimiento de las buenas se considera desequilibrio. Así que teniendo este concepto claro, ¿vale? Que también necesitamos de las malas, porque las malas ponen a raya a las buenas y permiten que no sobrecrezcan, es lo que se considera eubiosis. Y sobre todo está determinado por factores tan importantes como nuestra dieta y nuestro estilo de vida saludable, la toma de probióticos eventualmente, dietas antiinflamatorias e inmunomoduladoras que lo que hacen es bueno, proporcionar un entorno estable, un entorno amigable y idóneo para que las bacterias se desarrollen de una manera normal y adecuada y que cumplan esas funciones tan importantes de las que hemos hablado antes para todo el equilibrio de nuestra salud. Pero desgraciadamente son fuertes, pero hay muchos factores que las influyen negativamente y que producen estados de desequilibrio. ¿Vale? Este desequilibrio de las bacterias de nuestro intestino es lo que llamamos disbiosis intestinal, la famosa disbiosis intestinal, y todos los factores que la pueden atacar, que pueden romper el equilibrio, yo os he mostrado algunos de ellos, quizás los más importantes, pero cada vez también se sabe que más factores la pueden desequilibrar, pues fijaros, son todo aquello que no consideramos casi para nada bueno. Una alimentación rica en azúcares refinados y harinas refinadas y con exceso de estos en nuestra dieta, por supuesto. Productos ultraprocesados y comestibles. Llamo aquí productos comestibles porque creo que nos venden cosas que se comen pero que no son alimentos y eso es a lo que me quiero referir. No todo lo que podamos masticar y tragarnos es un alimento. Tenemos una alimentación muy artificial, ¿vale? Muy alejada de lo que sería una alimentación sana, base, local, natural. Así que todo eso también rompe el equilibrio de nuestras bacterias. Un exceso de higiene, como os he comentado antes, puede disminuir la diversidad bacteriana y tener un efecto perjudicial sobre nosotros. La toma prolongada, abusiva, excesiva de antibióticos y otros medicamentos a los que estamos sometidos, sobre todo y en concreto desequilibran muchísimo la flora intestinal, la microbiota, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Que serían los AINES, pero en general antibióticos y cualquier tipo de medicamentos la rompen y la desequilibran y hacemos un abuso, ¿vale? No hacemos un uso, sino hacemos un abuso de este tipo de sustancias. El estrés famoso, es un gran disruptor del equilibrio intestinal, ¿vale? Porque crea inflamación. El exceso de alcohol, de la ingesta de alcohol, la contaminación a la que estamos sometidos, los tóxicos que nos rodean en nuestros productos de limpieza, cosmética, en los aditivos, en los pesticidas que llevan los alimentos. Todo eso son tóxicos para nuestro organismo. Nuestro estilo de vida rápido también al final es un disruptor del equilibrio, no solo intestinal, sino general.
Y muchas enfermedades crónicas, al final, se ha visto por investigación que también son generadores de desequilibrio en nuestra microbiota. Así que todos ellos, algunos de ellos o incluso solo uno, pueden crear ese desequilibrio, ¿de acuerdo? Y desbalancear nuestras bacterias. ¿Qué significa? Que o algunas de ellas, da igual buenas o malas, crezcan en cantidad, ¿vale? Entonces se desequilibra la cantidad de unas de ellas, o que se desbalance unas familias con respecto a otras, ¿vale? Este desequilibrio es un poquito complejo y hay que estudiarlo a veces en cada persona para saber qué está pasando. El desequilibrio es, por tanto, una de las bases de la patología, ¿de acuerdo? Fijaros que una microbiota alterada está ya relacionada científicamente con patologías como pueden ser, obviamente, disfunciones digestivas, porque están alojadas ahí, alergias, me refiero al polen en general, pelo de animales, migrañas, afecciones cutáneas, la fatiga crónica, también enfermedades autoinmunes por esa función moduladora del sistema inmune, síndrome metabólico, donde incluiríamos la diabetes tipo 2, obesidad, tensión arterial alta, hipercolesterolemia, y aquí llegamos a nuestras grandes sensibilidades a alimentos, ¿de acuerdo? Es una de las patologías asociadas claramente a una disbiosis intestinal, y vamos a ver por qué, más en detalle. ¿Vale? Pueden ser la causa, pero no quiere decir que solo sean la causa de las sensibilidades a alimentos. Hay otros muchos factores de desequilibrio en nuestro cuerpo que también las generan. Y ojalá fueran solo las bacterias de nuestro intestino las causantes de esto, porque sería una forma, bueno, al menos un único camino de trabajo, no digo que sea fácil, pero un único camino para controlarlas, pero se vuelve más complejo y normalmente son varios factores los que están desequilibrados y generan esas sensibilidades a alimentos. Fijaros que los mismos factores que generan el desequilibrio de la microbiota intestinal, a que no os imagináis lo que también crean en nuestro cuerpo, pues crean el famosísimo síndrome del intestino permeable, ¿vale? También se le conoce como alta permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal. Si no sabéis lo que o es la primera vez que lo escucháis, es un concepto que no quiero que olvidéis, ¿vale? Porque junto con la disbiosis es esa gran combinación de dos factores complicados que, si se producen en nuestro organismo, tenemos graves consecuencias, ¿vale? A veces el síndrome de intestino permeable es algo puntual y el cuerpo lo recupera de forma innata, solo, sin ninguna ayuda, y pasa desapercibido para nosotros, pero cuando permanece, hay varios factores que lo generan y se instala en nosotros, pues a veces es generador también de muchísima alteración, igual que lo puede ser la disbiosis intestinal. ¿De acuerdo? El síndrome del intestino permeable, para los que no lo conozcáis, significa que imaginaos nuestro tubo intestinal, que es como si fuese un canalón, ¿de acuerdo? Que tiene un agujero en medio, por aquí es donde van los alimentos y se van digiriendo. Cuando llega a nuestra zona del intestino, pues esto sigue siendo un tubo, más pequeñito, de una forma diferente, pero sigue siendo un tubo. La separación entre el agujero interno, ¿vale? Lo que sería el hueco, que es el lumen del intestino, y el torrente sanguíneo, solo tiene de separación una capa de células, que son estas celulitas que vemos aquí, que ponen mucosa intestinal, ¿vale? Es una única capa de células de la mucosa epiteliales muy finitas, pero que tienen una característica súper importante y determinante, y es que están unidas entre sí por unas uniones súper fuertes. Se llaman uniones estrechas. Este tipo de uniones se dan en todas las barreras de nuestro cuerpo, en todas, da igual que sea la mucosa intestinal, que la mucosa vaginal, que la pulmonar, que la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro. El tipo de uniones estrechas es la misma. Y estas uniones estrechas se rompen creando brechas, como vemos aquí, agujeritos, ¿de acuerdo? Cuando todos estos factores, bueno, todos o alguno de ellos, perdón, se me ha ido, se dan.
Estas brechas o estos poros, ¿de acuerdo? Es lo que se llama permeabilidad intestinal. Está permeable, hay agujeros, hay poros por los que se pueden colar cosas que directamente van a nuestro torrente sanguíneo y a nuestra linfa. Y precisamente en el intestino hay al lado lo que está es el sistema inmunológico. Entonces, todo lo que se está colando por ahí, nuestro sistema inmune lo está captando y está diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque entran cosas que no deberían entrar. Fijaros que aquí es donde se produce la absorción de nutrientes de la alimentación, pero si se cuela un pesticida, si se cuela una bacteria, se pueden generar grandes alteraciones y el cuerpo empieza a reaccionar frente a ellas, ¿de acuerdo? Y esa generación de, de reacción inmunológica, incluso a veces exacerbada, puede empezar a hacer que se reconozca lo propio como algo extraño, ¿de acuerdo? Y generar enfermedades autoinmunes, enfermedades derivadas de la inflamación, porque esta ruptura de la mucosa lo que crea es una inflamación local grandísima, brutal, que a veces incluso se extiende a lo largo de todo el cuerpo porque el sistema inmune empieza a reaccionar frente a todo lo que está entrando por ahí. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestras sensibilidades a alimentos? Pues tan fácil como que por uno de esos poros, por uno de esos huecos, a veces se cuela, evidentemente no un tomate entero, porque el tomate no va a llegar aquí entero, pero se cuela alguna de las proteínas derivadas del tomate, del alimento, alguna grasa, normalmente suelen ser proteínas o grasas, se cuelan a través del torrente sanguíneo y el sistema inmunológico las reconoce como algo extraño y ya lo tenemos, la alergia o la intolerancia al alimento, la sensibilidad al alimento, ¿de acuerdo? Pero es que además, fijaros de la historia, por esos huequecitos también se cuelan otras de nuestras protagonistas, que son las bacterias intestinales, que ya están alteradas en disbiosis, y alguno de esas bacterias patógenas atraviesan los poros y en el torrente sanguíneo producen una sustancia que se llaman lipopolisacáridos, que son altamente proinflamatorios, con lo cual están generando inflamación local, que favorece aún más el síndrome del intestino permeable, hace que se abran muchos más poros, que se generen muchas más sensibilidades a alimentos y que todavía instauren más el estado de disbiosis intestinal. Así que imaginaos el fregado que hay montado, ¿vale? Permitidme la expresión, la alteración funcional y la alteración fisiológica que se está dando en nuestro cuerpo cuando todo esto está ocurriendo, ¿vale? Por eso, no, aquí ya tenemos síntomas, muchos síntomas, por supuestísimo, ¿vale? Porque hay situaciones ya complicadas. Por eso os digo que si la situación es temporal, es algo muy puntual, el cuerpo lo recupera rápidamente. Pero cuando la situación ya es instaurada, tenemos todo esto de antes en nuestro cuerpo, ya hay síntomas, ya hay dolor, hay hinchazón, hay inflamación abdominal, hay gases, hay estreñimiento, hay diarreas, hay incluso vómitos, puede haber reflujo, ardor, acidez. Ya tenemos todo, porque claro, ya hay una montada en el intestino impresionante. El otro día, escuchando una charla de la doctora Irina Matveikova, no sé si la conocéis, de hecho tiene 3 libros fabulosísimos sobre el sistema digestivo y uno de ellas sobre las bacterias de nuestro intestino, soy una gran fan suya, pues la escuchaba en una reunión y bueno, decía que lo malo del sistema digestivo es que no nos paraliza. Es que el dolor, salvo en ocasiones muy concretas, no paraliza, sino que podemos seguir viviendo con él. Entonces hay que estar súper atento a los síntomas, porque cuando ya hay síntomas, ya nos dice que al menos que el desequilibrio está instaurado. No sabemos de qué tipo, a lo mejor no tenemos los recursos para saber exactamente qué está pasando, pero si estoy hinchado, tengo gases, tengo ardor, me duele la tripa, no voy al baño, algo está pasando. Entonces, una de las recomendaciones que yo normalmente hago en consulta es que hagamos un diario con lo que comemos cada día, con cómo son nuestras heces, qué tipo de heces son, qué color tienen, si tenemos gases, cómo son los gases, cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? Si hemos estado alegres, tristes, si nos hemos enfadado, si hemos tenido un disgusto y qué sintomatología tenemos, qué nos duele, cómo nos duele y en qué momentos. Esto, en principio, nos aporta mucha conciencia a nuestro cuerpo y a nuestra vida.
A veces vivimos muy desconectados del cuerpo y nos dan muchos avisos, pero no le queremos escuchar. Y cuando a veces nos dan avisos gordos, 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 ya es un poquito tarde. Entonces hay que estar atentos y llevar este diario nos sirve a cada uno a nivel informativo, pero cuando a veces tenemos que acudir a un profesional, le facilitamos mucho la labor de decir, mira, yo como esto y me siento así, pero es que normalmente este es un patrón que se repite. ¿De acuerdo? Es algo que yo os insto a hacer normalmente cuando venís a consulta para, para ayudarnos a entender qué está pasando. Bien, pues cuando llegamos a este punto me vais a preguntar, vale, pero ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que hay desequilibrio de la microbiota intestinal, hay alta permeabilidad, yo tengo síntomas, me encuentro mal. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bien, pues yo os voy a dar pautas de cómo recuperar el equilibrio por vosotros mismos, ¿vale? Cosas que podemos hacer en casa, pero obviamente si el desequilibrio está muy instaurado, y lleve tiempo así, necesitemos recurrir a un profesional que nos acompañe en este proceso, porque es un proceso delicado, es un proceso largo que requiere de constancia, de varias etapas, de, bueno, pues de trabajar duramente a veces, hacer cambios de hábito de alimentación, de estilo de vida, ¿de acuerdo? Porque todo es multifactorial, ¿vale? La alteración es multifactorial, igual que la recuperación del equilibrio también lo es. Tenemos que pasar por distintas fases y intentar controlar muchos de esos factores que veíamos que están desequilibrados y que son los generadores de esta situación. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Vamos a ello. Bueno, os decía, ¿no? que el origen del desequilibrio, perdón, que el origen de la sensibilidad es el desequilibrio, que implica varios factores y que el objetivo fundamental que tenemos que tener claro es solucionar el desequilibrio interno y así solucionaremos la sensibilidad. Solo quitar el alimento no nos lleva a ningún sitio, porque realmente el pobre alimento no es causante primario de nada. El pobre alimento pasaba por allí, se coló por una brecha, la microbiota estaba alterada, había permeabilidad intestinal, yo llevo un estilo de vida horrible y entonces, claro, pues los alimentos me sientan mal, pero pobrecitos míos, los alimentos no tienen culpa, ¿de acuerdo? Hay que quitarlo durante un tiempo, por supuesto, porque está generando es una gota más dentro del vaso. Hay que quitarlos, hay que tratarlos de alguna forma, hay que resetear esa información en el cuerpo, pero no solo con eso vamos a conseguir nada, ¿vale? Por eso yo siempre os digo que, o hablaba de eso en la otra charla, ¿no? Es la punta del iceberg lo que estamos viendo cuando vemos la sensibilidad, pero toda la base del iceberg es realmente el desequilibrio. Bien, vamos a ver, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos meter todos los días en nuestra dieta para ayudar a que las bacterias de nuestro intestino estén equilibradas? ¿De acuerdo? Pues los alimentos fermentados, que son ni nada más ni nada menos que alimentos que tienen bacterias vivas naturales dentro de ellos, que son muy beneficiosos, bueno, pues nos van a ayudar a reponer todas las bacterias que se mueren y que necesitamos que se vayan regenerando. Porque sí, señores, las bacterias se mueven y el 50% de las heces, ¿vale? En peso seco, son esas bacterias muertas del intestino que estamos echando en las heces. Así que hay que reponerlas a través de la alimentación, es una de ellas. Así que los alimentos fermentados, si los incluimos todos los días en nuestra dieta, son una buena fuente de bacterias. Y además bacterias de las buenas, de las beneficiosas. ¿Qué son alimentos fermentados? Porque en España la verdad es que no están muy inmersos todavía en nuestra forma de comer. Bueno, pues es el chucrut, por ejemplo, que es la col fermentada, el miso, el té kombucha, el pan de centeno, las aceitunas, los pepinillos, el kéfir, los productos lácteos, ¿vale? También son fermentados, el kimchi, el chocolate negro, el jamón serrano, no sé si he repetido alguno, pero bueno, todos ellos, si los tomamos todos los días, y una combinación de ellos nos pueden ayudar a aportar estas bacterias naturales y estas bacterias vivas, que sobre todo, si estamos en equilibrio, son fundamentales en nuestra dieta. Pero es cierto que si el desequilibrio ya está instaurado, no van a ser suficientes para reponer el equilibrio. En ese caso, lo que tenemos es que irnos a los probióticos. ¿Vale? Los probióticos su definición exacta son suplementos nutricionales que que tienen microorganismos vivos pero inactivados
que cuando se administran en las cantidades terapéuticas adecuadas tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Así que sí, son bacterias de las buenas, las mismas que están en nuestro intestino, pero en unas cantidades terapéuticas tales que son capaces de recuperar estos estados de desequilibrio y de disbiosis, que con la alimentación sola pues no podríamos recuperar, obviamente. Decíamos antes que las bacterias que habitan en nuestro organismo, en nuestro intestino, eran las de estas familias, así que estos probióticos, estos suplementos probióticos, tienen las mismas bacterias que tenemos en nuestro intestino, nada más que en mezclas diferentes, en proporciones distintas, cada uno de los probióticos que hay en el mercado. La práctica clínica ha demostrado que el uso continuado y consistente de probióticos y prebióticos es muy beneficioso en la recuperación de las sensibilidades alimentarias, porque recuperan la disbiosis intestinal y en parte sellan esa membrana, ¿vale? Esa membrana alterada con alta permeabilidad, de manera que los alimentos ya no penetran, las bacterias vuelven a reequilibrarse, ayudan a nuestro sistema inmune a que funcione mucho mejor y dejamos de reaccionar eh, de forma errónea frente a estos alimentos. Así que el uso de probióticos está claramente demostrada en práctica clínica que tiene un efecto beneficioso, porque además las bacterias de nuestro intestino pues ayudan a terminar de digerir los alimentos, a absorberlos mejor, a que el intestino funcione bien, el cerebro funcione bien, nuestro sistema inmune funcione bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los prebióticos? Que oímos pro y prebióticos. Pues el prebiótico es de lo que se alimentan estas bacterias beneficiosas, ¿vale? Son los alimentos de las bacterias, que son normalmente fibras insolubles de origen vegetal. No hay prebióticos en los productos de origen animal, ninguno lo tiene, ¿vale? No cuenten historias, ninguno lo tiene. Fundamentalmente en ajo, cebollas, puerros, alcachofas, hojas verdes, las legumbres, pues la avena, los plátanos. Todas ellas tienen prebióticos. La inulina, que es un azúcar simple, también es un prebiótico y algunos ácidos grasos de cadena corta también lo son. Son el alimento de estas bacterias beneficiosas, porque el alimento de las bacterias no beneficiosas suelen ser las proteínas, ¿de acuerdo? Y muchos carbohidratos, ¿de acuerdo? Cuando llegan a nuestro intestino, mal digeridas o todavía con restos de azúcares, suelen alimentarse las bacterias patógenas, las bacterias que no son las adecuadas, que suelen sobrecrecer y crear la disbiosis. Por eso algunos tipos de dietas, algunas situaciones o exceso de ciertos consumos de azúcares refinados y demás crean estas alteraciones de la propia microbiota, ¿de acuerdo? Generando pues, situaciones diferentes, ¿de acuerdo? De ahí la flora más fermentativa, más putrefactiva y demás. Bien, a la hora de elegir un probiótico, porque tenemos en el mercado ahora mismo millones de ellos, pues hay calidades, como en todos los productos. Entonces hay que tener en cuenta que deberíamos elegir primero probióticos que sean gastroresistentes, es decir, las bacterias tienen que llegar al intestino, que ahí es donde están. Pero al atravesar el estómago, el ácido del estómago destruye gran parte de estas bacterias, que son organismos vivos, aunque inactivos, de manera que se han diseñado probióticos gastroresistentes, de manera que no se inactiven y se destruyen en el estómago y puedan llegar al intestino a cumplir su función. Bien, pues no todos los probióticos tienen esta característica, igual que no todos tienen una cantidad adecuada de bacterias para cumplir su función. Igual que algunos, bueno, pues no son viables en las condiciones en las que nos están vendiendo. Las bacterias se mueren por sí solas, incluso antes de que no las tomemos. Así que a veces lo barato sale caro. No quiere decir que un probiótico caro sea buenísimo, porque al final tenemos que buscar la individualidad. A cada uno le viene bien una cosa, cada persona necesita algo en concreto y habrá que estudiar a cada persona qué le pasa, qué condiciones tiene para ver con qué le podemos ayudar. Pero bueno, es cierto que hay, si queremos automedicarnos, pues decir de alguna forma, tomar un buen prebiótico, bueno, pues hay marcas bastante completas que lo que nos proporcionan son esas mismas bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, que ahora os comentaré un poquito más en detalle, y bueno, pues nos aseguramos que con mucha mayor probabilidad
pues nos vayan a sentar bien. Es cierto que hay que ser constantes, ¿vale? En el tema de sensibilidades alimentarias, por lo menos hay que estar tomando 2 meses los probióticos de forma seguida y hacer a lo mejor luego un mantenimiento de cada 15 días tomarlos, 15 días descansar, depende un poco de la persona. Sí que es lo mínimo para empezar a tratarlos. Porque igual que la disbiosis se genera a lo largo del tiempo y con varios factores, pues el equilibrio, aunque a todos nos encantaría tener una varita, hacer un chas y que se recuperase, pues no ocurre así tan rápido. Hay que ir reparando, hay que ir equilibrando, hay que dar bacterias y bacterias, se va desplazando el desequilibrio, se va recuperando, hay momentos mejores, peores, porque al final las bacterias buenas van a llegar al intestino, sí, que es donde estaban, pero las que están ahí sobrecrecidas en batalla y diciendo hemos ganado la batalla, son las patógenas que van a decir, aquí nos queremos, ala, fuera. Y en esa fuera empieza una batalla entre las buenas que se quieren instalar y las malas que están ahí se han hecho fuertes y han sobrecrecido. Y esa batalla a veces es dura y la sentimos en las tripas. No os creáis que el proceso de equilibrio a veces es agradable. Yo lo he pasado y a veces es muy desagradable porque hay batalla real en el intestino. Cierto que a la larga, bueno, pues nos sentimos mucho mejor, pero a veces las patógenas dicen, aquí nos quedáis y empiezan a guerrear porque se han hecho fuerte, han colonizado, han crecido y luchan por quedarse. Literalmente luchan por quedarse. Así que a veces nos cuesta un poquito desplazar el equilibrio, ¿vale? Incluso a veces no es suficiente solo con dar probióticos, tenemos que dar nutrición especial o suplementación nutricional un poquito más concreta para ayudar a que esas bacterias beneficiosas se queden instauradas, como puede ser una vitamina D, ¿de acuerdo? Incluso a veces vitamina D más K2 para que funcione mejor. Podemos necesitar incluso ácidos grasos esenciales, algún tipo de suplementación específica y, por supuesto, el acompañar estos probióticos con alimentos fermentados y prebióticos naturales, pues mejor que mejor, porque como dice la doctora Irina Matveikova, bacteria alimentada y nutrida, bacteria feliz. Así que tenemos que nutrirlas y tenemos que ayudarlas. Es cierto que no está hecho para todo el mundo, ¿eh? Los probióticos tienen contraindicaciones, en niños y bebés prematuros no se deben dar, y en personas y niños que sufren algún tipo de alteración importante en el intestino, sangrados, ulceraciones y demás, hay que darlos bajo supervisión de un profesional, ¿de acuerdo? Así que, bueno, a veces también con un poco de cuidado. No pensemos que porque lo venden sin receta médica se puede tomar alegremente, ¿vale? Porque como tienen efecto, a veces el efecto es perjudicial dependiendo de qué situaciones. La gran pregunta que me hace mucha gente es si tomar probióticos naturales, es decir, alimentos fermentados, o tomar suplementación probiótica. La respuesta es clara y es simple. ¿Hay equilibrio? Manténlo con alimentos fermentados. ¿Hay desequilibrio? ¿Hay disbiosis? Hay que pasar por dosis terapéuticas, hay que tomar suplementación probiótica. No hay otra respuesta. ¿De acuerdo? Hay que dar un número de bacterias suficientes al día, que suele oscilar, que suele ser normalmente unos 10.000 millones de bacterias al día, fijaros lo que digo, 10.000 millones de bacterias como dosis terapéutica durante un tiempo prolongado, ¿vale? Al menos 2 meses, para que el desequilibrio empiece a recuperarse. El desequilibrio no lo podemos solucionar con alimentos fermentados, ¿de acuerdo? No, no nos equivoquemos, porque no vamos a ayudar en nada realmente. Entonces vamos a perder el tiempo. Y los probióticos deben ser mezclas de distintas cepas bacterianas porque se complementan, se ayudan entre sí. Normalmente una sola cepa no hace nada porque necesita llegar donde hay batalla y las que lleguen, que sean amigas, que se apoyen, que se complementen en funcionalidad entre sí y que intenten desplazar a las otras bacterias patógenas que han sobrecrecido. Así que suplementación probiótica, cuando hay desequilibrio, sí o sí, no hay otra solución. Em, ¿Qué tipo de bacterias deben incluir estos probióticos? ¿Vale? Si hay desequilibrio, pues las que se sabe que son beneficiosas y que de forma natural están en nuestro organismo, como puede ser Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Acidophilus, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium lactis, longum, Lactobacillus plantarum, incluso algunas cepas, algunas especies de coli y bacillus también se utilizan. Saccharomyces boulardii suele ser el gran comodín, ¿de acuerdo? Es la única bacteria, bueno, realmente no es una bacteria, es un hongo. eh, eh, Saccharomyces boulardii es la única resistente a antibióticos, ¿vale? Y se utiliza cada vez más en esas mezclas de probióticos, pues un gran comodín, tiene una funcionalidad brutal, aparte de ser resistente a antibióticos, cumple funciones muy importantes y es coadyuvante de las otras, ¿vale? Así que cada vez más se está incluyendo siempre como comodín en estas mezclas. Si hay diarrea post-antibiótico, diarrea del viajero, algún tipo de diarrea, una suplementación única y exclusivamente con Saccharomyces boulardii recupera estas diarreas de forma rapidísima y súper efectiva. ¿Vale? Yo tengo una herramienta en mi mano que, como muchos sabéis, es el test muscular de kinesiología, con la que puedo testar a cada persona el probiótico que más le conviene. Tengo en mi consulta infinidad de tipos de probióticos, infinidad de mezclas de especies, de marcas, y es ir probando y testando en cada situación con un test específico de disbiosis qué suplementación necesita cada persona. Yo tengo esa herramienta, tengo esa gran ventaja, otras personas no lo tienen, pero con su experiencia clínica pueden determinar qué tipo de probiótico, de suplementación probiótica es la mejor para cada persona. Aparte de atacar a las bacterias patógenas y reponer las buenas, también tenemos que ayudar con otros factores. Otros factores son básicamente, bueno, perdón, como forma básica, porque no básicamente tenemos que controlar nuestras emociones, la forma en que vivimos, el estrés en el que estamos sumergidos, la dieta, ¿vale? Así que en el punto de la dieta, una dieta equilibrada y antiinflamatoria es importantísima a la hora de favorecer la recuperación del equilibrio. No voy a entrar en detalle en esta dieta porque os hablé de ello en una de las reuniones que hice en este verano, ¿de acuerdo? Específicamente y de una forma muy exhaustiva, pero siempre os digo, yo me baso más en quitar lo malo que en poner lo bueno. A veces es tan fácil como quitar harinas refinadas, quitar gluten, quitar azúcar, productos ultraprocesados, aditivos, y a veces con eso se soluciona. Si además metemos alimentos antiinflamatorios, como buenas relaciones entre omega 3 y 6, cúrcuma, jengibre, aceite de oliva virgen, frutos secos, hojas verdes, alimentos antioxidantes, vitamina D, súper antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Eso nos ayuda mucho más a favorecer un terreno que controle esa inflamación, que además está favoreciendo el desequilibrio de la microbiota intestinal. Como último punto, ya para acabar, para que podamos hacer todas esas preguntas que espero que tengáis por ahí en recámara, un quinto punto, aunque pone cuatro, para mí importante, es la depuración y los ayunos, ¿vale? Cada vez escuchamos más las bondades bueno, pues de los beneficios del ayuno y de la depuración en la eliminación de toxinas y en la recuperación de nuestro equilibrio. Esta toxicidad que se crea cuando se crean estas situaciones de disbiosis, de síndrome del intestino permeable, de inflamación, hay que eliminarlas de nuestro cuerpo a través de rutinas de depuración, como pueden ser pues, batidos y bebidas que ayudan a drenar y a eliminar estas sustancias. Y también otra de las partes que ayudan mucho es el ayuno, ¿vale? Yo lo he descubierto hace relativamente poquito, lo he experimentado en mí, lo estoy experimentando en mí. Estoy animando a gente a que lo haga. Me estoy formando en ello porque me parece súper importante y he decidido formarme en ello. Por eso quiero hablaros un poquito más ampliamente de lo que es el ayuno, en lo que va a ser la próxima reunión online, ¿de acuerdo? Y deciros, bueno, pues que el ayuno es básicamente el solo comer unas determinadas horas del día y el resto del día ayunar, no ingerir alimentos que nos aporten nutrientes, ¿de acuerdo? Pero de una forma controlada, a conciencia, cuando comamos, comer equilibradamente, comer de forma sana, porque si no tampoco tiene mucho sentido, y hacerlo de determinada forma. Para hablaros más en detalle de esto, pues va a ser mi próxima reunión, que tendrá lugar el 15 de enero, ya del año que viene,
que será sobre el ayuno, ¿vale? Y formará parte, será esa charla o esa reunión final que cierre el reto gratuito de invierno, que es un evento que hacemos estacional. Con este de invierno cerraremos todo el ciclo, hemos hecho las 4 estaciones y ya será el último evento gratuito, que si os queréis apuntar estaremos encantadísimos de compartir con vosotros. Y aún así, para toda la gente que quiera venir, pues el 15 de enero tenemos una reunión como esta. Bueno, pues hasta aquí esta introducción, porque no os podéis imaginar lo difícil que me resulta seleccionar toda la información que tengo y que me encantaría contaros sobre el tema de bacterias. A mí me apasiona, llevo muchos años en esto, por eso es mi especialidad, ¿vale? Y al trabajar en sensibilidad a alimento voy buscando opciones y cuando conté el tema de la microbiota reconozco que me apasionó. Bueno, pues estudio bastante, sigo leyendo y bueno, pues a partir de ahora espero vuestros micros abiertos, vuestros vídeos también para veros y que me hagáis todas las preguntas que tengáis, si no hay alguna en el chat. Muchas gracias. Por cierto, que no os he dicho nada, intentando ahí llegar y llegar. A ver, escucho por ahí a alguien. Hola. Vamos a ver. Ay. Voy a ver el chat porque no lo veo. Ay. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis. Si no tenéis... ¿Se ha visto bien? Porque de repente me aparecen mensajes de su conexión es muy inestable. Se ha visto bien, se ha visto bien. Sí, vale, gracias. Vamos a ver. Chat, aquí lo veo. Ok. Vale. A veces cuando ceno se me repite la comida anterior. Isabel, la comida, la del mediodía. Sí. Bueno, eso significa básicamente que la comida anterior sigue en tu estómago, ¿vale? No has hecho la digestión de tu comida anterior y cuando te entra la nueva todavía está almacenada o no a lo mejor en todo el estómago, parte de ella aún sigue en el estómago, pero otra parte seguirá en la parte superior de tu intestino. Eso ocurre cuando tenemos intestinos muy lentos, ¿vale? Una buena forma de saber lo rápido o lento que es nuestro intestino es es una prueba sencilla que se puede hacer con varios alimentos. Yo lo veo muy claro cuando tomo tinta de calamar, ¿vale? Ya sabéis por dónde va la historia, sí. Cuando tú tomas un alimento muy coloreado, como puede ser la remolacha, por ejemplo, o una tinta de calamar, o incluso pues algún alimento verde, tenemos que apuntar qué día lo hemos comido y qué día lo vemos en las heces, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que tengamos una digestión, una predigestión en el estómago lenta, ¿vale? Que tarde más de esas 2-3 horas, que es lo normal en que esté el alimento almacenado, o que tengamos un intestino lento. Viendo un poco el color de las heces, sabemos el tiempo que tarda nuestro sistema digestivo, vamos a dejarlo ahí, entre el estómago y el intestino, y podemos determinar si es un intestino lento o rápido, o lento o normal. Pero normalmente cuando se te repite es porque tenía el colon redundante de nacimiento. ¿Puede ser eso? Claro. Tú tienes un recorrido muy largo del colon. Lo que pasa es que el colon ya es la parte final del intestino. Entonces, cuando ya está en el intestino grueso, en el colon, ya no se nos puede repetir. Ya no nos puede venir sabores, ni acideces, ni recordarnos la comida porque ha pasado a un sitio del que ya pues sale hacia abajo, pero que suba hacia arriba ya, ya no nos puede dar esos regustos, salvo en casos muy, muy, muy complicados, ¿de acuerdo? Que les pasa a gente, que se revierte el material fecal hacia el estómago y lo pueden incluso vomitar, pero es una patología muy grave, ¿vale? Que no creo que llegues ahí al caso. Yo creo que tienes una digestión muy lenta
y a lo mejor por todo ese recorrido muy largo del intestino grueso no permite que pase bien del intestino delgado al grueso, se mantienen más del tiempo, y cuando tú has cenado todavía tienes en tu sistema digestivo, sin digerir del todo, parte del contenido de la comida anterior. Entonces, intentar hacer la digestión lo mejor posible implica que después comer sin beber mucho agua. Después de comer, intentar estar erguidos, ¿vale? Para que la gravedad también haga su efecto. No sentarnos, no tumbarnos, caminar un poquito, para favorecer que la digestión, pues eso, no haya opresiones, no haya nada que nos comprima. Ya me voy a despedir de Macarena, que se nos va. Y bueno, ver si te pasa con todas las comidas, ver si te pasa con algunos alimentos en concreto. ¿De acuerdo? No sé si lo tienes ahí como detallado. Solo algunas veces. Claro, es que hay algunos alimentos que nos cuesta digerir más que otros. Ahí, cuando mezclamos alimentos de distinto tipo, estamos enlenteciendo mucho la digestión. ¿Vale? Cuando mezclamos hidratos de carbono y proteínas, la digestión es... Un segundito, que como estoy contestando, os estoy leyendo en el chat, ahora os recupero y respondo a todas vuestras preguntas, ¿vale? A veces eso, esa combinación de proteína, de hidratos de carbono, de hidratos... no hace que se digieran bien ninguno de los dos, permanecen mucho tiempo en el sistema digestivo y entonces hace que la digestión sea más lenta. A ver, vamos a volver atrás. Isabel, si dices, haz el diario, exactamente, que es buena idea, y luego me cuentas, ¿vale? Y ya sabes que me puedes contar. El diario es muy buena idea para muchas cosas. Os puede dar mucha más información de lo que creéis. Vale, aquí tenemos los alimentos probióticos, los alimentos fermentados, que por un lado me dicen que se puede poner la dieta de los, la diapositiva de los fermentados, y luego Susana hace un apunte súper interesante que nos dice, para los que no lo estéis leyendo, os leo, dice, quería puntualizar respecto a los fermentos, súper interesante lo que nos dice. Hay que mirar que estos fermentos no estén pasteurizados, ¿vale? Que esos alimentos fermentados no estén pasteurizados. Y cuidado con las aceitunas de los súper, porque muchas de ellas están pasteurizadas y además tienen saborizantes tipo glutamato sódico. Efectivamente, Susana, y muchas gracias por comentarlo. Porque alimentos fermentados, para que sean fermentados, necesitamos que estén vivos los fermentos, ¿vale? Que las bacterias sigan vivas. Con lo cual, si ha habido pasteurización, significa que se han muerto. La pasteurización es que los alimentos los sometemos a unas temperaturas muy altas, aunque muy poquito tiempo, y matan a los fermentos, con lo cual ya los alimentos ya no tienen nada vivo que aportarnos. Y además de pasteurizarse, pues desgraciadamente muchos alimentos que de forma natural los contendrían, pues encima les echan todos tipos de aditivos, estabilizantes, saborizantes y demás, tipo glutamato sódico y muchos otros tipos, ¿vale? Muchas aceitunas también contienen nitritos, contienen otro tipo de aditivos que nos están echando carga tóxica al intestino. Por eso decía lo de la dieta más natural, más de alimentos reales y alimentos no procesados, ¿vale? Lo ideal, unas aceitunas hechas por nosotros, un chucrut hecho por nosotros, un kéfir casero, unos encurtidos caseros, que no tiene que implicar siempre ecológico, pero cuando lo controlamos sabemos que estamos controlando que no haya al menos estos aditivos añadidos. ¿Vale? Ok, bueno, Irene, muchas gracias Yo por tenía venir. una pregunta, Silvia. Dime, espera que te veo, que te veo. Ana, hola Ana. Es que es muy largo, si lo escribo voy a estar mucho tiempo. Hola. Mira, Vale, yo tengo un niño, tengo un hijo que tiene esofagitis eosinofílica. sí, No sé si... sí, sé lo que es. Vale. Entonces le hicimos las endoscopias para ver qué alimento era el que se lo provocaba, porque prefería no darle medicación y vimos que era la leche, entonces le quitamos todos los lácteos de la dieta porque es al final como una alergia a la leche
tal cual, no puede tomarlo porque se le inflama el esófago y estaba con vómitos. El caso es de que estamos sin leche, él ha estado fenomenal, como casi 2 años, sin ningún síntoma, y también tenía siempre la tripa hinchada, le dolía, todo eso fue estupendo, pero ahora ha vuelto a vomitar, que era el síntoma principal que él tenía, los vómitos, pero no son, claro, decían que es reflujo, porque él de bebé vomitaba muchísimo, tuvimos que dejar la lactancia materna porque es que era horroroso, no había manera de que comiera porque le repetía. He llegado a la conclusión, porque mis otros 2 hijos les ha pasado igual y el tercero dejé yo de tomar leche y al darle el pecho mejoró mucho, de que son alérgicos o que han sido alérgicos a la leche desde que nacieron. Sí. Pero que no lo hicieron más como que era reflujo. Entonces, ahora ha vuelto a vomitar. Lo único que yo haciendo, sí que hago un poco el diario ese de ver qué es lo que ha comido, porque él no vomita en el momento de comer. Ayer, por ejemplo, vomitó antes de la comida y dice que vomitó saliva porque no tenía alimento. Y sí que hemos observado que era cuando comía la patata, pero la patata tampoco tiene grandes proteínas como para provocarle lo que sería su cuadro de la esofagitis eosinofílica. El caso es que ahora ya también lo hace ya sin patata. Entonces, no sé si tiene más que ver un poco con esto que me estás contando, de que tenga ya el sistema digestivo él alterado por la Sí. cosa inmune, o si con haciendo un poco este tratamiento le puede mejorar algo. Claro, Ana, el caso de tu niño y el de muchos otros y muchos adultos, porque la esofagitis eosinofílica ocurre también en adultos. Y en el caso de muchas sensibilidades a alimentos ocurren varias cosas. Por un lado es que, ¿por qué tu hijo empezó a tener esa reacción frente a la leche? Que es lo que comentábamos. No aparece de la nada, aparece de algo. ¿De acuerdo? Tus otros hijos posiblemente la han sufrido. Entonces, por un lado, la leche materna tiene lactosa, ¿vale? La lactosa de la leche materna en muchos niños es la causante de esas intolerancias desde que nacen. Entonces, se tiene que optar por leches de fórmula que tengan menos lactosa. De hecho, esa lactosa es una de las fuentes de energía fundamentales de los bebés cuando nacen y es imprescindible, pero no en todos los niños es bueno, claro, porque si hay una intolerancia a la lactosa no se la podemos dar, porque se producen diarreas y vómitos, regurgitaciones, cólicos, hinchazón, etcétera, etcétera, importantísimos y hay que quitarla. Otra cosa es que también fuese alérgico a la proteína de la leche, ¿de acuerdo? Entonces la leche de fórmula con la que se opta, de la que, bueno, como alternativa, tiene que ser una leche especial con la proteína ya digerida. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate lo que contaba al principio de la colonización del intestino. Cada vez yo estoy leyendo más y cada vez yo soy más consciente por mí misma y por lo que he pasado con mi hija, ¿de acuerdo? Mi hija ha sido una alérgica y lo sigue siendo todavía algunos frutos secos, ha sido una gran alérgica hasta que ha estabilizado su sistema inmunológico y digestivo a los 4 años, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Sin culpabilizar a nadie, ¿eh? Yo no me echo la culpa de que mi hija tenga mis bacterias, porque es que es un proceso natural. Ella tiene las mías, como todos los hijos tienen parte de las de la madre. Pero yo soy muy consciente que yo tenía una disbiosis intestinal cuando engendré a Ángela y cuando la gesté. Si yo hace 6 años hubiese sabido lo que sé ahora, pues me hubiese tratado primero la disbiosis intestinal para estar segura de que las bacterias que yo le transmitía a mi hija eran las adecuadas. Porque entonces, ¿qué les transmitimos? De una madre gestante disbiótica, transmitimos disbiosis intestinal a nuestros niños. Y no, ya te digo, no es cuestión de culpabilizarse, simplemente es lo que es, no pasa nada. Entonces hay que hacer cosas a posteriori. Pero por eso a veces todos nuestros hijos tienen un patrón muy parecido al nuestro. Yo no sé si, Ana, tú en algún momento has sufrido alteraciones digestivas, intestinales, intolerancias, o no tienes ningún tipo de esta alteración, ¿vale? Que podría ser un síntoma, me dices así que Yo no. soy alérgica al olivo. Al olivo. No, soy alérgica al olivo y era asmática de pequeña, pero yo, por ejemplo, la leche, no puedo decir la cantidad de leche que yo bebo. Bueno, bebía. Ajá, bueno, pero te la has tenido que retirar. Y bueno, pues en parte ellos heredan la nuestra, pero luego tienen sus intestinos, tienen su maduración, ¿vale? Hasta los 4 o 5 años está madurando el sistema digestivo
y el sistema inmunológico, con lo que muchas de las intolerancias desaparecen por sí solas. A veces con ayuda, hay que hacer lo que tú has hecho muy bien, que es desensibilizar a los niños, es no tomar nada de ese alimento. Entonces a veces está muy controlado, pero llega un momento dado en el que los niños ya no solamente comen delante de nosotros y en nuestra presencia, sino que empiezan a interaccionar socialmente y empiezan a comer cosas que no controlamos. No. ¿Vale? Y a veces se nos va. No te digo que sea el caso porque lo desconozco, pero muchos productos procesados, muchísimos, tienen lácteos. Y incluso cosas que no nos imaginamos que tienen lactosa y proteínas de la leche lo tienen. Y luego llegamos a la otra parte que para mí es muy importante, que yo estoy trabajando actualmente, que es el mimetismo molecular, que significa que personas que son intolerantes a ciertos tipos de alimento empiezan a desarrollar sensibilidades a alimentos miméticos, ¿vale? Que se llaman miméticos porque se comportan en cierta forma como esos alimentos a los que empezamos siendo intolerantes. Entonces, con la leche y el gluten suele ocurrir esto. Un niño celíaco casi siempre, ¿vale? No en el 100% de los casos, pero muy a menudo termina siendo intolerante a la lactosa y a otra serie de alimentos. Pero eso solo como los más tipificados, ¿vale? Y en el caso de de las personas que tienen alteraciones con la lactosa y con la leche, terminan produciendo alguna alteración al trigo o al gluten. Pero esto es como muy evidente, pero es que luego hay otros alimentos que se nos pasarían muy por la recámara que también tienen esa similitud a nivel molecular, ¿vale? A nivel intrínseco de composición y de forma de comportarse. Y entonces ya el cuerpo, como está constantemente en alerta, ha aprendido que eso es malo, su sistema inmune ha aprendido que tiene que reaccionar frente a ello, pues empieza a reaccionar frente a cosas que se le parecen. Y entonces, pues eso, alguien que tenía intolerancia a la lactosa puede empezar a desarrollar intolerancia al gluten, que no estoy hablando de celiaquía, sino intolerancia al gluten o al trigo modificado. Y empieza a desarrollar otro tipo de intolerancias a otros alimentos y esto va pasando con el tiempo. Porque a tu hijo le habéis quitado la leche, pero no habéis solucionado el problema de fondo que creó esa intolerancia. Entonces, muy probablemente hay un mecanismo inmunológico y digestivo en tu peque que está alterado, que es lo que hay que solucionar para que deje de reaccionar frente a los alimentos. Porque mientras no les pongáis al alimento, fenomenal, pero claro, si su cuerpo está haciendo esos mecanismos de mimetismo y empieza a reaccionar frente a otras cosas, eso se puede ir agrandando y entonces empezamos a tener situaciones complejas en las que la alimentación se empieza a acotar muchísimo. Y de base ahí lo que hay que solucionar es el origen de todo eso, ¿vale? No quitar alimentos cada vez más y más y más, sino solucionar el problema de base. ¿Se le puede ayudar? Claro que se le puede ayudar, siempre se puede ayudar, intentando ver todas las posibilidades que pueden estar alteradas en él, pues empezar a investigar su sistema digestivo, su sistema inmunológico, el tipo de inflamación, si existe o no inflamación, si hay permeabilidades, y empezar a recuperar todo ese desequilibrio. Recuperar posiblemente toda la alteración física que hay aquí, porque no sé si ha llegado alguna vez a ese esófago a recuperar, porque son daños muy importantes, muy Sí, profundos. Dime, Ana. claro, cuando le estuvimos haciendo las endoscopias, llegó un momento que mejoró del todo y fue porque le hicimos la dieta de desensibilización de 4 alimentos. Uh-huh. Fuimos introduciendo, siempre seguía bien hasta que metimos la leche, que fue el último. Uh-huh. Bueno, podríamos estudiar cositas y verle. Bueno, me refiero, cualquier profesional te puede ayudar. Si en algún momento necesitas mi ayuda, me puedes llamar y hablamos tranquilamente, ¿vale? Pero siempre se pueden hacer cosas, eso siempre. No hacer nada, y creo que no es tu caso por lo que comentas, no hacer nada desde luego no lo lleva a ningún sitio, pero hacer y probar cosas. Ve apuntando lo que te digo, ¿vale? Súper importante, apunta lo que come dentro de casa, lo que come fuera, cómo se siente, cómo son sus heces, todas esas cositas, porque te van a dar mucha información y si en algún momento le trabajamos, será muy de ayuda, ¿vale? Bueno, nos pregunta Rosalía que si puedo comentar brevemente. Vale, Nada, Ana, a ti siempre. Si la dermatitis atópica está relacionada con la microbiota. Sí,
Sí. Hay una diada, bueno, hay una relación entre intestino, pulmón y piel súper clara, ¿vale? Casi siempre que hay una alteración en piel, nos está diciendo que hay una alteración o en pulmón o en intestino, ¿vale? Porque esas alteraciones en la piel vienen normalmente pues de un sistema inmunológico que está trabajando mal, que está reaccionando mal, y son la cara visible de lo que está pasando internamente, que no podemos ver, ¿vale? Pero de hecho en la diapositiva de las patologías asociadas a una alteración, a una disbiosis, sí que está muy relacionado, o sea, es una de las patologías que os decía, afecciones cutáneas, dermatitis, eczema, incluso psoriasis por el componente inflamatorio que tiene, todo tipo de prurito, ¿vale? Nos suele indicar, no siempre, no en todas las ocasiones, pero suele indicar que puede haber una alteración de la microbiota, es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Y también porque, bueno, pues porque en nuestra piel también hay una flora intestinal, hay una microbiota y se altera. Igual que la intestinal se altera, pues se altera la de fuera. Entonces puede también venir por una alteración, pero normalmente viene más derivado de que hay una alteración a nivel intestinal. Bueno, nos pregunta Susana, dice, ¿cómo podemos distinguir en síntomas si tenemos una disbiosis intestinal o una ocupación de las bacterias del intestino grueso en el intestino delgado, lo que se llama FODMAP? ¿El tratamiento es distinto en cada caso? ¿Cómo distinguir una disbiosis de una ocupación de las bacterias del intestino grueso en el delgado? No te sé responder a esta pregunta. Te puedo mentir y contarte, no sabría decirte si hay sintomatología clara diferente entre una situación y la otra, ¿vale? Porque normalmente las bacterias del intestino grueso no son muchas, son muy concretas y son más bien, es una flora que no se suele alterar tanto, ¿vale? Los problemas de disbiosis vienen más del intestino delgado, más que del grueso. Pero también hay algunas y yo no sabría distinguir en síntomas, no te sabría decir una de la otra, ¿vale? Los FODMAP, bueno, sabéis que hay una dieta baja en FODMAP, que no sé si la habéis escuchado alguna vez. Es un tipo de dieta en el que se restringen pues, ciertos tipos de azúcares, normalmente pequeñitos, azúcares muy concretos, que son el alimento de bacterias patógenas y que producen un tipo de disbiosis. Pero no sé responderte. Me lo voy a apuntar, ¿vale? Buscaré la respuesta y te la daré, si la encuentro. Sí que supongo que sí que será fácil de encontrar. Bueno, chicos, voy a mirar que no sé si hay más preguntitas, si tenéis alguna más. Vale, ya te contaré, Susana. Claro que sí. Escucho por ahí voces, pero no son preguntas. Bueno, ¿alguien más se anima? Vamos a hacer una subasta, la de una, la de dos. Silvia, me animo yo. El Venga. tema de la dermatitis atópica. Bueno, yo he tenido 2 hijos, mis hijos ahora tienen 18 años y 14, y han sido, sobre todo el pequeño, muy atópico, con una piel muy atópica. Vamos, yo me imaginaba que podía tener algo que ver con esto, pero bueno, en la medicina tradicional pues tampoco ha ofrecido lo que siempre me han ofrecido, han sido cremas, diferentes tratamientos tópicos. Entonces, es verdad que a lo largo de los años han mejorado los dos, porque me imagino que después de ver esta charla, claro, la macrobiota va creciendo a lo largo de la vida, luego baja, entonces, bueno, supongo que ellos en su edad tienen una macrobiota más completa, ¿no? Están mejor. Pero de vez en cuando, pues tienen, pues alguno, incluso, por ejemplo, mi hija mayor, incluso los pezones en una zona, pues, manifestaciones de dermatitis atópica, o el pequeño en unas zonas concretas.
Entonces, bueno, yo estoy pensando en probióticos. ¿Hay alguna cosa? Bueno, no sé, lo mismo me dices, pues mejor que les veamos en la consulta. Yo creo que es algo leve, pero sí algo que pueda yo pues trabajar en casa con probióticos que sean sencillos, no sé, o alguna recomendación. Sí, hay en la amplia variedad de probióticos que hay a la venta, que a lo mejor si no estáis muy en el tema no os podéis imaginar, No, hay una inmensa variedad abrumadora. Yo tengo un montón en consultas y es cierto que algunas casas comerciales se han especializado un montón y sí que tienen probióticos para cada cierto tipo de patología. Entonces, de una manera muy genérica, podemos probar con algunos de ellos que están como muy relacionados con situaciones concretas, ¿vale? Entonces, pues alteraciones en la piel, pues podemos buscar algún probiótico que le pueda ayudar en ese sentido porque esté especialmente diseñado para eso. Que no quiere decir que a ellos en concreto sea lo que necesite, porque a lo mejor su piel atópica es el síntoma que nos da de otras afecciones, ¿vale? Yo ahí os diría lo mismo, ver sobre todo cómo son sus heces, nos va a hablar mucho de cómo está su equilibrio intestinal y si hay alguna alteración, porque normalmente alteraciones en digestivo se manifiestan con alteraciones de las heces, el tipo de hez, el color, cómo huele, si son pastosas, si hay mucha flatulencia, si no van al baño todos los días, si hay diarrea. Cualquiera de esas alteraciones nos indican un desequilibrio del digestivo, que no quiere decir que haya una disbiosis, pero ya nos dicen que el digestivo no está muy equilibrado y que entonces nos puede indicar que van por ahí los tiros, ¿vale? Pero bueno, se pueden probar con ese tipo de probióticos más especializados para ese tipo de afecciones. Y si ya tienes claro que hay una alteración de esas heces, de que están hinchados, de que comen algo y se ponen peor y demás, ahí habrá que hacer una buena revisión de sistema digestivo para tratarlo desde otro sitio, porque a veces solo con ¿cómo se llama? Solo con los probióticos no es suficiente. Tenemos que hacer una mezcla de todas estas cosas que os hemos dicho. Yo ahí quitaría azúcares refinados y harinas refinadas y metería pues algún antiinflamatorio concreto, ¿vale? De los que hemos visto y con la ayuda de probióticos, a ver si mejoran así de manera sencilla y poco intervencionista. ¿Vale? Ya te diré algunos. gracias. Me voy a Vale, apuntar perfecto. por aquí, si no, mándame luego un WhatsApp, que si no luego Luego te mando un WhatsApp. ¿vale? Sí, Y te lo mando. Gracias, perfecto, Rosalía. gracias. Mira, nos dice Susana, cuando tienes mucha apetencia de un alimento, por ejemplo un fruto seco, puede estar indicando una sensibilidad a ese alimento. A mí me pasa a veces con las nueces, me apetecen mucho y observo a veces que me producen llaguitas en la mucosa de la boca. Yo sé, Susana, que a ti te gustan mucho las nueces, yo soy plenamente consciente. Algunos de vosotros os conozco, entonces sé vuestras cositas. A ver, ocurre una cosa súper curiosa que cuando os lo cuento en consulta a veces alucináis, y es que hay una sensibilidad a alimentos con un carácter muy emocional muy marcado. A veces los alimentos nos sientan mal por una emoción que se nos ha quedado ahí. Y os ejemplifico, ¿no? A veces ha habido gente que me viene a consulta y me dice, mira, yo sé que el tomate es buenísimo, porque el otro día vi un documental que me decía que el tomate es lo mejor del mundo y llevo comiendo toneladas de tomate desde hace 3 meses. Digo, vale, vente, lo vamos a testar. Y el tomate es lo que peor le sienta en ese momento, ¿vale? Entonces, se ha creado una emoción respecto a un alimento y eso suele crear un bloqueo. Entonces, a veces ese bloqueo con el alimento tiene un carácter emocional que hay que romper, que hay que solucionar para que el alimento siente bien. Y, bueno, pues otras veces crea esa propia emocionalidad bueno, pues la propia disrupción, ¿no? Otras veces el alimento que tomamos crea una serie de alteraciones distintas en nuestro cuerpo, que son alteraciones más fisiológicas, ¿vale? Al sistema digestivo le cuesta muchas veces digerir el alimento. Las nueces son un alimento, es un fruto seco con mucha grasa, difícil de digerir a veces y que cuesta mucha energía a nuestro sistema digestivo conseguir digerirlo y asimilarlo, que es un producto riquísimo con mucha fuente de nutrientes, pero a veces pasa con los frutos secos. Entonces,
pueden producir esta alteración y nos está indicando de que ese alimento no es lo que mejor nos sienta. Bien, pues cuando un alimento sienta mal a ese nivel, que fisiológicamente no lo podemos ni siquiera digerir del todo, para compensar todo este mecanismo, el cuerpo produce serotonina. Y la serotonina, como sabéis, es la hormona de la felicidad, la hormona que nos hace sentir bien. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro dice, se salta un paso, dice, este alimento al final me produce serotonina. Qué bien, si serotonina es lo que yo quiero para ser feliz, pues voy a generar apetencia por ese alimento para que me genere serotonina. Pero el cerebro está obviando el paso intermedio de me está alterando y produce serotonina para compensar el daño. Vale, es un mecanismo un poco complejo, que a veces cuando lo intento explicar, yo sé que ahí no lo explico muy bien y os perdéis. Pero bueno, viene un poco de ahí. A veces las apetencias vienen porque generamos una sustancia que al cuerpo le gusta, pero no significa que nos sienten bien, sino que se genera para compensar esa alteración, ese daño. Y otras veces es que la propia microbiota nos está pidiendo alimentos porque algo necesita de ellos, un nutriente que contiene ese alimento, en este caso pueden ser las nueces. A lo mejor la microbiota está deficiente en alguno de los componentes fundamentales de las nueces y tu microbiota pide ese alimento, ¿vale? Esas apetencias por los alimentos, a veces esas ganas incontrolables de comer algo, no somos nosotros, son nuestras bacterias intestinales las que nos piden eso, ¿vale? Nos llaman a gritos, es con esa apetencia, porque precisamente las bacterias, una de las funciones que tienen, que no os he contado, es que son las productoras de moléculas causantes del hambre, de la saciedad, de la satisfacción, de muchas modulaciones emocionales a nivel cerebral. Así que puede ser por alguno de esos factores, ¿vale? Muchos en general, pero bueno, es tan fácil o tan sencillo para mí poneros la nuez o ponerte la nuez encima y ver qué tipo de alteración está provocando y cómo podríamos solucionarlo. O simplemente es que la nuez también tiene un componente un poquito irritativo y a veces cuando entra en contacto con la mucosa de la boca, pues produce esas pequeñas llaguitas, ¿vale? Que a mí también me pasa. No soy intolerante ni demás, pero esas llaguitas creo que es por microcortes que se producen por la pielecilla. A veces puede ser sencillamente eso. Bueno, sí, muy, muy interesante y muy curioso. Bueno, amores, no sé si hay alguna pregunta más. No os quiero robar mucho más tiempo porque sé que es tarde, es viernes, estamos bueno, a últimas horas de la semana. Y bueno, daros a todos las gracias. Me alegro que os haya encantado. A mí ha sido un placer estar con todos vosotros. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, pues me la podéis hacer, me la podéis escribir y si veo que es súper interesante, pues os la comparto a todos, ¿de acuerdo? En este fin de semana subiré la grabación para que la tengáis y la podáis ver las veces que queráis, ¿de acuerdo? Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Ha sido súper agradable estar con vosotros, me he sentido muy a gustito, así que muchos besos.